Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Beshalach, Shabbat Shirah, vamos a estudiar la página 85 del Tratado de Baba Kama, octavo capítulo, y basándonos justamente en un versículo que aparece en nuestra Parashá. Vamos a llegar a él. Vemos en la Mishnah, Omdim Kama Adam Kayotze Bazer Rotze Litol, Liyot Mistaer Kach, es decir, cómo se evaluaba cuánto se tenía que pagar por el tzar. Se evalúa cuánto una persona estaría dispuesto a recibir de dinero para tener ese sufrimiento. Pregunta la Gemara, el que evalúa esta evaluación que dice la Mishnah es cuando hay un tzar, un sufrimiento sin un daño. Sin embargo, tzar bemakom nezek, pero cuando es un sufrimiento donde también hay un daño. Por ejemplo, si alguien le cortó la mano a su compañero, Minan, ¿cómo se puede evaluar? Pues, ¿acaso no por el hecho de que ya le hizo un daño y pagó por ese daño? Kitea Hayad Shayehetlo, es decir, como que está diciendo, ya te pagué en parte por esto. ¿Cómo me pides ahora que te evalúe cuánto es el sufrimiento? Amar Abu Adishmuel, dijo el padre de Shmuel, Omdim Kama Adam Rotzelitol, Liktoa Lo Yado, evaluamos cuánto una persona estaría dispuesto a cobrar porque le corten la mano. Pregunta entonces extrañada la Gemara. Licto al oyado, que le corten la mano. Lotzar le judehu. Es decir, Lotzar le judehu. No solamente hay sufrimiento. Hakuleu hamisha de barimika. Es decir, que si le corta la mano, le tiene que pagar las 5 cosas. No solamente el tzar. Veod. Beshuftane askinan. Eh, Es decir, ¿quién es esta persona que va a estar dispuesta a que le corten la mano para que le den dinero? Ela. Entonces, ¿cómo explica esto la Gemara? Dictó ayado haketua. Es decir, ¿cuánto estaría dispuesto a cobrar si le llegasen a cortar la mano que ya tiene cortada? ¿Sí? Requebar ena reuya le shimush. Es decir, la mano la tiene inutilizada. Los tendones, lo que sea, no tiene movilidad en la mano. Dice, bueno, ¿cuánto pagaría porque me quiten la mano? Y Adoa que tú Nami, dice, también la hay manos que ya está inmovilizada. ¿Cómo podemos decir esto? Los tzar le jude. Aquí no solamente hay tzar, hay sufrimiento. Ika, hatzar, uboshet, ika. Igual que hay sufrimiento, también hay vergüenza. Dichsifa le milta, le mishkal mi besaro, le mishdaye la clavim. Shebushahi, ¿cuál es esa busha, esa vergüenza que va a pasar? Que va a estar bli yad, sin mano, ¿sí? Y va a tener, y se le va a ver como si Keilu Ushleja Yado la clavim, es decir, como si le hubiesen tirado su mano a los perros, es decir, te la quitaron porque ya no sirve para nada. Ela. Entonces, ¿cómo arregla esto la Gemara nuevamente? Omdim Kama Adam Rotzelitol, dictó alo Yado Amuhtab le Malchut Ben Sam le Sayif. Es decir, evaluamos, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Cuánto la persona está dispuesta a pagar para que la mano que fue condenado a que se la corte por el gobierno le condenó a que le corten la mano. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que en lugar de que te lo corten con con la espada, que duele, te lo corten con un SAM, es decir, con un producto químico, que duele menos? Un SAM es una especie de veneno. Bien, pregunta entonces la cámara, hambre, ¿qué vamos a decir? A Hanami, aquí también. Los Shakil, Umetzar Nafshe. En Adam Lokeach con Mamón, Sheba Olam. La persona no va a coger. ¿Acaso no cogería todo el dinero del mundo que le traer etasmó para que no sufra? Entonces, ¿cómo se puede evaluar esto? Ela, entonces, por último, dice la Gemara, Omdim Kama Adam Rotze Liten Likto Alo Yado Amuhtav Le Malchut.
cuánto la persona esté dispuesto a dar para que la mano que el gobierno le decretó que se la tiene que cortar, eh, y que cambie la que será de espada, donde hay mucho sufrimiento, a veneno. Y entonces dice, Hay, ¿cuánto esta persona quiere? Litol, que dijo Abba de Shmuel, Hare, Litvareja, Kama Adam Rotzel Liten, mi baile. Es decir, lo que estamos diciendo aquí no es cuánto está dispuesto a cobrar, sino cuánto está dispuesto a dar para que no le corten la mano de esa manera. Amar Rabuna, Bere de Rabos Yoshua, Litol, Ze Mize, Ma Shenatan Ze. Es decir, Litol es cuánto va a tomar. ¿Cómo lo explica? Litol Ze Mize. Anichbal Minajobel. El que fue dañado del que dañó. Ma Shenatan Ze, lo que éste le dio al reino para que no le hagan sufrir. Muy bien. Pasamos al siguiente de las cosas que tiene que pagar. Habíamos visto al principio del capítulo que la persona que daña a su compañero tiene que pagar 5 tipos de indemnizaciones. Y uno de ellos es ripuy. Ripuy, es decir, la baja médica, por así decirlo, el tratamiento médico de aquel daño que le causó. Y cauja ya hable rapoto. ¿Qué quiere decir? Que si dañó a alguien, le dio un golpe, tiene la obligación de curarlo. Ahora, si infectó esta herida, ¿sí? Entonces ahí, Hayab también tiene que pagar. Tanur Rabanán, el Señor sabe es una vereitá. Alubot Semahim, es decir, se infectó la herida. Mehamat Hamaká, por causa del golpe en sí. Benistera Hamaká, es decir, y la herida volvió a abrirse. Hayab le rapotó, tiene que volver a curarlo. Bien. Hayab litenlo de me y también le tienen que pagar la indemnización porque no está trabajando, porque sigue herido. Ahora, si se abrió esa herida, Shelom Hamad Hamaka, si la herida se volvió a abrir, no por causa de la herida en sí, ¿sí? Y la infección no salió por causa de la herida en sí. Eno Hayab le rapotó, pero Hayab lo de Mishito, ahí no tiene ni que pagar el tratamiento ni que indemnizarlo por lo que no puede trabajar. La viuda, Omer dijo la viuda, incluso, y Maher, incluso si después de que se curó el golpe, se infectó Mehamata Maca por causa del golpe primero, Hayab le rapotó, le tiene que curar. Menos Hayab lo de Meshipto, pero ahí ya no le tiene que dar la baja, el pago de la baja. De Jajamim Amarim, los sabios dicen, Shipto Urfuato, es decir, tanto lo que no trabaja como el tratamiento médico, puesto que están unidos uno al otro, Koshe Hayab Beshevet, Hayab Berripuy. Todo aquello que tiene la obligación de pagar la indemnización porque no trabaja, también tiene la obligación de pagar el tratamiento médico. Besheno Hayab, y aquello que no tiene la obligación de pagar, Beshevet, el hecho de que no trabaja, Eno Hayab Berripuy, no tiene la obligación de pagar el ripuy, es decir, el tratamiento médico. Pregunta la Gemara, de Maika me explique, ¿dónde está entonces la discusión? Amar Rabá, dijo Rabá, Ashkachtinhu le Rabanan, bebé Rab, de Yad de que hambre. Yo me encontré con los sabios que estaban en la puerta del Beta Midrash de Rab, y ahí estaban diciendo, ajá, es decir, que se Alu, perdón, que se Elu Shalu, Mehamat Hamaka, cuando esta infección que surgió por causa del golpe, provocaron al Yede Sheagad de Tamaka, mi penezar Atzina. Es decir, ¿qué pasó? Que esta persona tenía una herida y tenía mucho frío. Y entonces, ¿qué hizo? Vendó su herida por causa del frío que tenía. Pero esa venda no era recomendable para su herida y eso hizo que se infectase. Entonces dice, cuando ocurrió esto, papá, ajá, ¿sí? Ubemacá, nitna, leaget, kampligue, es decir, sobre una herida que puede ser vendada o una herida que no debe ser vendada. La balanza abre, los sabios opinan, macá, nitna, leaget, es decir,
un golpe que sí se puede llegar a vendar, y es reshut la nihbal legot et amaká, velekah hamru, y por lo tanto dijeron, shehayab lishfuato, que tiene la obligación de pagar el tratamiento médico. La viuda Sabar, la viuda opina, maká lo nitna leged. Es decir, el golpe no hay, no, el nihbal, el que sufrió el daño, la herida, no tiene que tomar la decisión si vendarlo o no. Ripuy de Tana Bekra. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque así es como está escrito en el versículo. ¿Por qué? Porque el versículo dice dos veces, Verrapó y Erapé, Mijayer. Es decir, que viene a obligar a hacer que, culpable Lambroshelon Nitna Leaged. Es decir, a pesar de que no fue dada o no está destinada esa herida a ser vendada. A Balshebet, pero con respecto al Shebet, es decir, a la incapacidad de trabajar, de lo Tana Bekra, lo Mehayer, donde el versículo no lo dice dos veces, dice Rakshifto, solamente el Shebet vas a dar, Verrapó y Erapé, y curar habrás de curar. Bien, entonces, en uno que está doblado, ahí decimos, aunque no sea para vendar, si aunque lo vendó, adelante, pero el Shebet, que no está doblada la palabra, entonces, entonces no. Dice, Beamina, Lehu, Ana, yo les dije a ellos, yo creo así. Y Maca lo Leaged, si ese golpe, esa herida, no está hecha para que se vende del todo, Ripuinami lo Mehayev, entonces tampoco el tratamiento médico le tendría que pagar. Él vino, vendó la herida, le salieron, se le infectó, no tendría por qué pagar. Ela de cule alma. Entonces todo el mundo está de acuerdo Macanitnale alguien, que en realidad el golpe sí que se podría llegar a vendar. Velonitna le aguet dietera, pero no se le puede poner un vendaje, demasiado vendaje, solamente lo necesario. La viuda Sabar, ¿qué es lo que opina la viuda Sabar? Que van, velonitna le aguet dietera, puesto que no se estipula que esa herida pueda vendarse más de la cuenta. Ripuy de Tana Bekra, ese ripuy, esa palabra curación que enseña el versículo, ¿qué es lo que hace? Mejayed lo que hace es venir a obligar a pagar. Por eso está duplicada la palabra ripuy. Rapó y erapé. Pero Shevet de Lotana Bekra. Pero el Shevet, la incapacidad laboral, que no lo dobló el versículo, lo Mejayed y no está obligado a pagar. Ah, ¿verdad, Banán? ¿Y los sabios qué opinan? Banán sabe que van de Tana Bekra Berripuy, puesto que el versículo dobló la palabra ripuy, Verapó y Erapé, como dijimos, a Shevet Nami Mehayev, entonces también obliga a pagar la incapacidad laboral de Itkesh le Ripuy. ¿Por qué? Porque están unidos los conceptos, ¿sí? Shifto y Ripuy, van juntos. Reviuda Sabar, ¿qué opina? Shevet lo Mehayev, Tetame Rahamana. Es decir, el Shevet, la incapacidad laboral, no está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque la Torá viene a excluirla. Porque ¿qué dijo? Rak shifto. Rak solamente es una exclusión. A ver, Rabbanán y los sabios. Dice, Lesheló mehamat hamaka hudeata. Ese rak, la palabra solamente, viene a excluir cuando se infectó la herida, no por causa del golpe que recibió, y ahí no tiene la obligación de pagar el Shevet y el Ripuy. Pregunta entonces la Gemara, Vele Rabbanán, Batrae de hambre, y para los últimos jajamín que mencionaste que dijeron, Koshe hayab beshevet hayab beripuy, Bekoshe no hayab beshevet no hayab beripuy. Todo aquel que tiene obligación de pagar invalidez también tiene que pagar el tratamiento, y todo aquel que no tiene que pagar el tratamiento, la invalidez, perdón, entonces no tiene que pagar el tratamiento, puesto que esta infección vino por causa de que vendó sobremanera la herida, entonces no tiene que pagar Shevet, no tiene que pagar invalidez, y entonces tampoco tiene que pagar el tratamiento. Entonces, si es así, Ripuy de Tana Be Kra, la malía, entonces, ¿por qué la Torah dobló el lenguaje Verrapó y Erapé? Y Bayele, eso viene doble para qué? Lejedetana de Be Rabbi Ishmael,
por aquello que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Detalle, como se enseñó en una vereita de Rabbi Ishmael, en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, Omer. Así dijo, Rapó y Erape, curar habrá de curar, Mikan, Shenitan Reshut, Rafael, de Rapó. De aquí aprendemos que Hashem le dio permiso al médico de curar, ¿sí? Y aquí es donde está el vínculo con nuestra parashá. Nosotros en nuestra parashá, al final del cántico del mar, dice, Kola Mahalash Santi Bemisa, en toda la enfermedad que viste en Egipto, no voy a poner sobre ti porque yo soy Hashem el que te cura. ¿Quién nos cura? Hashem. Entonces el médico dice, bueno, Hashem le dio autoridad al médico para que sea a través del médico que Hashem nos mande la curación. Tanur Rabanán, ese es nuestro sabio en una verita. Menaim, ¿de dónde sabemos? Sheim alubot semachim mehamat maká, que si se infectó la herida por causa del golpe, Benistera hamaká, y ahora se cerró la herida. Shehayab le rapotó, Behayab le lo shiftó, que tiene la obligación de curarlo nuevamente y de pagarle la invalidez. Talmud Lomar Rak, dice el versículo, solamente Rak shiftó yiten verrapo yerape. Solamente el shevet, la invalidez, le tiene que dar y curar habrá de curar. De aquello que está doblando el versículo, las palabras ripuy, el concepto de curarlo, aprendemos que está obligado a pagar el tratamiento de curación. De shevet y la invalidez, que no puede trabajar, está unido a este ripuy. Yahola filu shelo mehamat hamaka podría ser entonces si también se infectó si no es por causa del golpe. Entonces Talmud Lomar, por eso dice el versículo rak, solamente, es decir, solamente si es por causa de lo que tú hiciste que se infectó y ahora se volvió a abrir la herida, entonces ahí tienes que volver a tratar y a pagar el tratamiento. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer Rabbi Yossi dejó Rabbi Yehuda, dice, Af Mehamat Hamakapatu. Incluso si se infectó por causa de la herida, está exento. Porque dice el versículo Rak solamente. Y de hambre, quienes dicen, Af Mehamat Hamakapatur legambre. Incluso si se infectó por causa de la herida, está totalmente exento tanto de Shevet como de Ripuy, tanto de invalidez como de tratamiento. Que Rabanán trae, como los últimos jajamín que vimos en la Bereitá, Veika de hambre, quienes dicen, hazme jamás hamaká, incluso si es por causa de la herida, del golpe, Fatur Mishevet Bejayab Beripuy. Está exento de la invalidez, pero está obligado a pagar el tratamiento. ¿Qué man? ¿Como quién? Que Abúa. Es decir, como quién opina Rabbi Yossi Bar Yehuda, como su padre, como Rabbi Yehuda, ¿sí? Sheken Amar Beraita, que esa es la opinión que él trajo en la Bereita. Vuelve la Gemara a explicar la Bereita. Amar Mar, dijo aquel sabio, Yahola Filushero Mehamat Hamaka. Podría ser incluso que se infectó no por causa del golpe, que ahí también tendría que pagar. Talmud Lomar, Rak, por eso dice el versículo Rak, solamente. Pregunta ahora la Gemara. Dice, Semahim Shalu. Es decir, si se infectó, Shalom Mehamat Hamaka, no por causa del golpe. Baekra, ¿acaso necesito un versículo para eximirme de ello? Hambre, como respondió, Mai Shalom Mehamat Hamaka. Dice, aquello que no es por causa del golpe, que dice la Bereita. En Akabaná, Shen Lahem Kesher Ramaka. La intención no quiere decir que no tiene nada que ver con el golpe. El Ashaluba Maká, Mishum Shabar al Dibre Arrofe, sino que es porque se infectó la herida porque el paciente no escuchó las palabras del médico, que detalla, como se enseñó en una Bereita, Hare Shabar al Dibre Arrofe, esa persona que transgredió las palabras del médico y no hizo como le dijo para que se cuide, de Ajal de Bash, o colmine meticai, tomó miel o cosas dulces, mi pene shedebash, de colmine metuka kashin la maca, puesto que la miel y las cosas dulces son malas para esa herida, de la macató gargutni, y entonces esa herida, ¿qué le pasó? Gargutni, aquí trae un comentario, lo voy a explicar ahora la Gemara, que es Gargutni, entonces Yahol, Yehe, Hayab, le rapotó, entonces podría ser que también tenga la obligación de curarlo el que le hizo la herida. Por eso dice Talmud Lomar, Rak, dice solamente, ¿sí? Es decir, si la culpa es del paciente, no. Pregúntale a Gemara, May Gargutni, ¿qué es este Gargutni? Amar Abaye dijo a Abaye, Nata que richta, es decir, que se le gangrenó la herida.
carne muerta que se empezó a acumular en la herida. Maya sute, ¿cómo es que se cura esta gargutna? ¿Sí? Gargutna, gargutni, gangrena. ¿Bien? Sheiten alab ahala, es decir, que ponga una raíz que se llama ajal, ¿sí? Aloe vera, a lo mejor, esto es mío. De kirá, de calva, es decir, un tipo de seraf, de savia, ¿bien? Es decir, va dando los tips para curar este tipo de gangrena. Entonces, que continúa la Gemara y dice, veía Marle Asiach Ana, ¿qué le va a decir el que le causó el daño? Viene una persona, le abre una herida a otro, le dice, uy, me tienes que curar. Dice, no te preocupes, yo soy médico, te lo voy a hacer gratis, te voy a curar. ¿Sí? A Marle le puede decir el que recibió la herida, Damet alay que harie arba. Es decir, puesto que tú me causaste el daño, tú eres como un arié, eres como un león, que lo que quieres es comerme. Veía a Marley se le dijo, el que dañó, Maitina Asia de Maguen, Bemaguen. Yo conozco un médico que es amigo mío que te lo va a hacer gratis. ¿Qué le va a decir el otro? A Marley, Asia de Maguen, Bemaguen, Maguen Shave. Esa persona que cura gratis, su medicina, eso es lo que vale, gratis. Es decir, que no vale como médico. ¿Sí? Veía Maris y dice, Maitina, la Asia, Rejica, te voy a traer un médico que vive muy lejos y te va a venir a curar. Amarle, ¿qué le va a decir el que sufrió la herida? Asia, Rejica, Ena Avira. Es decir, el médico que viene de lejos es una medicina ciega. ¿Por qué? Porque viene, te hace lo que sea y después se va, no te va a volver a ver. Te curas, no sirve. Veía amarle, ahora al revés. El Nihbal, el que recibió la herida, le dice al que le hirió, Habli le didi beana, mesana, masena, nafshai. ¿Sabes qué? Dame el dinero y yo mismo me curo. ¿Sí? Amarle, ¿sí? Pero primero que le está diciendo, yo me voy a curar, tú pagas. ¿Sí? Yo te paso la factura. Entonces, ¿qué le dice? Le dice el que le causa el daño. Dice, Pashat ben nafshecha, Beshakalt mine fe. Dice, no, ¿por qué? Porque vas a ser negligente, no te vas a curar y me va a salir una factura exorbitada. ¿Por qué? Porque cada vez vas a tener que volver a curarte. De llamarle Kotzli Miketz, pero incluso si le dice, bueno, pongo un límite, puedo gastarme tanto dinero en mi curación. ¿Sí? Dice, de todas formas, no, ¿por qué? Dice, Kosheken, con mucha más razón. De Pashat Benafsheja, de Karoli Shoramazik. Dice, no, menos todavía. ¿Por qué? Porque ese dinero que yo te voy a dar, no lo vas a coger para curarte, no te vas a curar, y siempre que la gente te vea, va a pensar que yo fui el que te puso en esa situación, y a mí me van a llamar como un toro que daña. Cuando me vean y te vean, van a decir, mira, ese es el que le dejó cojo. ¿Bien? Entonces, no vale tampoco ese tipo de trato. Tana, así fue enseñado. Bejulán, y todas estas cuatro pagos, Mishtalmin Bemakom, Nezek. Es decir, se pagan incluso en el lugar donde está el Nezek, el daño. Pregunta la cámara, Mehane Mile. ¿De dónde sabemos esto? Shedin Tashlumim Elu, Hu Gam Kesheyesh Tashlum Nezek. También cuando tiene que pagar por el daño, también tiene que pagar las otras cuatro cosas. Amar Rav Zvid, Mishme de Rabba, dijo Rav Zvid en nombre de Rabba. Amar Kra, lo dice un versículo. Petza Tajat Patza, una herida por una herida. Es decir, esto está de más en el versículo. ¿Y qué viene? Liten Tsar de Makom Nezek. Viene a hablarnos de que hay que pagar el dolor ahí donde hubo un daño. Pregunta la Gemara. Hay este versículo, mi bayele, es decir, en realidad lo necesitamos para otra cosa. ¿Qué me estás diciendo que está de más? Le rabot, shogeg que mezid, reones que razón. Es decir, Petza, Tajat Patza, viene a decirnos y a igualarnos en cuanto a que tiene que pagar tanto el que es shogeg como el que es mezid, el que lo hizo sin querer como el que lo hizo queriendo, o el ones que razón, el que lo hizo
por causa mayor o porque quería hacerlo. ¿En qué? Si es así, Nichtov Kra, Peza Bepeza. Debería haber escrito herida en herida. ¿Por qué escribió Mai Peza Tajat Peza? Herida en lugar de la herida. Shmamina Tartes, entiendes aquí las dos cosas. ¿Sí? Tanto que no puedes hacer igual a Shogeg y Medid, Yones y Razón, y la otra enseñanza que vimos en la página anterior. La Papa Mishme de Rabba Amar. La Papa dijo el nombre de Rabba. Dice Amar Kra, Rapo Yerape. Rapo Yerape. Dijo el versículo y curar será curado. De que se dobla este lenguaje, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Liten, para enseñarnos la ley de que tiene que pagar refuá de Makom Nezek. Es decir, tiene que pagar el tratamiento médico ahí donde hubo un daño. Pregunta la Gemara, hay este versículo, mi Bayele, de Jedetana de Rabbi Ishmael, ya lo están utilizando para aquello que se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, ver apoyerape y curar será curado. Mikan, Shenitna, Reshut, la Rofel, Rapot. Aquí aprendemos que Hashem le dio permiso al médico de curar. ¿Qué? Si es así, responde la Gemara, dice, si es así, Nichtor Rahamana, Verrapó, Verrofeyerape. Es decir, y el médico curará. Shmamina. Ahora, del hecho que dice Verrapó Yerape, ¿qué es lo que se entiende? Liten refuá bemakom nezek, que tiene que pagar ese tratamiento médico ahí donde hubo un daño. Pregunta nuevamente la Gemara, de acá y todavía, y vayale, lo necesito el versículo. Leje de Amarán, para aquello que fue dicho, Lemit nebe, Berripuy. Es decir, Lichfolet Pasuk Berripuy, necesitamos este versículo con la doble expresión de curación para enseñarnos que si se infectó la herida porque lo vendó demasiado, aún así tiene que curarlo. Después de Gemara, ¿en qué si es así? Lemakra debería haber dicho la Torah, o rapó, rapó, o yerapé, yerapé. Es decir, las dos palabras repetidas igual. ¿Por qué utilizó rapó y yerapé? Cada una diferente. Mamina, liten refuá makom nezek. Eso nos viene a enseñar que tiene la obligación de pagar la refuá, la curación, ahí donde hubo un daño. Ahora, dice la Gemara, de aquello que ahora nos obligó, que todos tienen que pagar, todos las cuatro multas se las tienen que pagar ahí donde hubo un daño. Miklal, de Meshkahat Lehu, se entiende de esto, Sheyesh Limso, Tatlumim Elu, Shalom Makam Nezek, que también puede ocurrir que haya este pago, aunque no hubo un daño. Dice, Shalom Makam Nezek, Eji Meshkahat Lehu. Dice, pregunta la Gemara, ¿y cómo puedes encontrar eso? Que tengan que pagar por el sufrimiento, por la vergüenza, por si no hubo un daño. Dice que de Tane, que de Katane, el ejemplo está en nuestra Mishnah. Dice, Tsar, ¿qué significa el Tsar? El dolor. Dice, que va'o beshipud o bemasmer, afilo el ciporno. Es decir, lo quemó con una barra de hierro o con un clavo, incluso que la quemadura está en una uña. Makom no se jabura, ahí donde no hace una herida. ¿Sí? Ripuy, aún así, la curación, ¿sí? Dejaba caíble midi besalik, lo que es. Es decir, que va a tener ese dolor en su carne por causa de ese golpe y se tiene que curar. De ahí te lee Sama Jarifa, ¿qué es lo que le va a poner? Le va a poner un producto, un SAM, un medicamento, ¿sí? Fuerte, de Ajbere le bisre, ¿sí? Venía Beotomacom, de Hilbin el Besaro, y va a blanquear su piel. Perdón, le bisra. Tzarich le od bele sama le ancute gavna de bisare. Entonces le tiene que poner un producto para curarlo. La tet, gvan seba le besaró. Ahora tiene que poner algo que le dé nuevamente pigmentación a su piel. Beseu hiyuv ripuy. Y eso es lo que tiene la obligación de pagar la curación. Y ahí no hay nezek, no hay un daño.
Dice Shevet, en cuanto a la incapacidad para trabajar, se puede encontrar, por ejemplo, de Hadeke Beindrona Ubatle, es decir, Shesagru Beheder Ubatlu Mimelajá. Es decir, ¿sabes qué? Vino una persona y se fue de casa, cerró la puerta, cerró con llave, y el otro no tiene forma de salir. ¿Y qué pasa? No pudo ir a trabajar, le impidió que vaya a trabajar. Ahí tiene que pagar qué, por lo que no pudo trabajar. Y entonces, pero no hubo un daño, no le causó una herida, bien. Boshet, vergüenza, se puede encontrar. De Rak le AP, cuando la persona, por ejemplo, le escupió a la cara. Le escupió a la cara, le hizo pasar vergüenza, pero no tiene un daño en sí. Shevet, Roinoto, Keilu, Hu, Shomer, Kishuin. Es decir, estudiamos en la Mishnah. Shevet, para pagar la indemnidad por no trabajar, se le considera como que es una persona que trabaja cuidando Kishuin. Kishuin son calabacines. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajo que no necesita sus manos, por ejemplo. Tanur Rabanan, enseñamos a sabes una verita. Shevet, incapacidad laboral, Roin no toque y Shomer Kishuin, se le considera como si fuese alguien que cuida Kishuin. Veim tomar, y si me vienes a decir la que está midat hadin de mitpach hay gabra, es decir, shematchila, que shehaya bari Adam ze, shenitka yado, o raglo, es decir, eh, si tú evalúas así el Shevet, entonces estás sufriendo un daño, estás dando un golpe al atributo de justicia de Hashem. ¿Por qué? Porque Matjilá, porque ya empieza cuando esa persona era sana, ¿sí? Y después le cortaron la mano o el pie. Lav Agra de Shomer Kishuim Hushakil. Él no estaba recibiendo un salario de cuidador de Kishuim. Ela, sino que eh, dale Davla Veshakil Agra. Entonces, ¿qué? Dolemaim, Minaber, Benotel, Sahar, me robé. ¿Qué es lo que hacía esa persona? Era aguatero, que es un trabajo que tenía mejor salario. Inami. Entonces, si es así, aquel que le cortó la pierna, Lule que tía regel allá, si no le hubiese cortado la pierna, Azil Beshaliach, Beshakil Agra, él podría haber ido como un shaliach, como un emisario, y cobrar por ello, un mensajero. Responde entonces la Gemara, dice, Mirat Adin, Lulakta. Dice, no, el atributo de justicia no fue golpeado. Shekebar Natan lo de Meyado, Udme y Raglo, porque ya le dio el dinero que por el daño que sufrió su mano o por el daño que sufrió su pierna. Y aquí nosotros juzgamos a esa persona como si no tuviese mano o pierna, y entonces por eso lo comparamos con ese trabajo que es de cuidar los kishuin. Amar Raba, dijo Raba, Katay Yado, le cortó la mano. Nótenlo de mellado, le tienen que pagar el dinero de la mano, Beshevet y la invalidez. Rohi notó que Iluhu Shomer Kishuin, ¿cómo se evalúa? Se considera como si él estuviese cuidando Kishuin, que es una melajá, que es un trabajo que se puede hacer sin mano. Eh, Ahora, Shiver el Raglo le rompió la pierna, notenlo de Raglo, le tienen que pagar por la pierna. Beshevet, ¿y cuánto le paga de indemnidad laboral? Rohi notó que Ilu, Ushomer, Etapetach, es como si fuese un guardián de una puerta que no necesita la pierna para trabajar. Si mete no, si le cegó un ojo, notenlo de menos, le paga por su ojo. Beshevet, invalidez, ¿cuánto le paga? Rohi notó que Ilu, Matjinó, Berrejaim, como si él trabajase en un molino moviendo la rueda para moler harina que no necesita el ojo. Ahora, Jeresho, si lo dejó sordo, notenlo de Meculo, le paga todo. Va el Raba, preguntó Raba, Kataya velo Amaduhu. Le cortó la pierna y no evaluaron, es decir, el Betín no evaluó cuánto tenía que pagar. Si ver el velo Amaduhu, le rompió la pierna pero no lo evaluaron. Si mete no, velo Amaduhu, le dejó ciego y no lo evaluaron. Le pasó, Gershó, y al final lo dejó sordo. Mahu, ¿cómo sería la ley? Ni hambrina, ¿en acaso vamos a decir que van de lo Amaduhu
Behad Umdana Sagile. ¿Acaso decimos que puesto que antes no evaluaron cuánto tenía que pagar de invalidez, con una sola evaluación, ahora como está con todo esto, es suficiente? Veyahible Deme Kule Behade Adade. Y entonces le va a dar el dinero de todo de una sola vez. O Dilma, o a lo mejor. Hada Amdinan. Hay que evaluar uno por uno. Primero la mano, luego la pierna, luego el ojo, luego Jerez, le dejó sordo. Veyabinanle. Y entonces le va a pagar por cada uno de ellos. Nafkamina, ¿cuál es la diferencia? De Bael, Metab, Le, Tzar, Uboshet, de Jada Bejada. Es decir, si tiene que venir a pagar tanto el dolor como la vergüenza por cada uno de ellos. Nehi, de Nezek, de Ripuy, Beshevet, de Koljada Bejada, lo ya vienen. Digamos, ¿sí? Sin embargo, perdón, el Nezek, el daño, la curación y la invalidez, seguro que no tiene que pagar por cada uno por separado de que van, de Cayahible, de Mecule, puesto que ahora le debe el dinero de todo ello, que man de Catle dame. Hareu que mi Shargo es como si lo hubiese matado. De Ayahible, de Mecule, y si le mata tendría que pagar todo. Tzaru Boshet, pero el dolor y la vergüenza, Mihad de Koljada, Bejada, Yahib, ¿acaso vamos a establecer que cada uno va por separado y le da por cada golpe y golpe? Vale, Tzaru Boshet, porque por cada golpe y golpe tuvo un dolor diferente y una vergüenza diferente. Tim Selomar, y si quieres decir que van de lo Amaduhu, puesto que no lo evaluaron en su momento por cada golpe y golpe, Kayahible de Me Kulé, Behade Adade. Entonces no le da él no ten lo tsar u boshet shel kol makom acá, no le tiene que dar el dolor y la vergüenza de cada golpe y golpe. Entonces todavía podríamos preguntarnos, a Maduhu, si lo hubiesen evaluado entre cada uno de esos golpes, Mahu, ¿cuál sería la ley? Mi Amrina, ¿en acaso vamos a decir que van de Amaduhu, puesto que fue evaluado? Jada, va el metable, cada uno por separado tiene que pagar, o Dilma, o a lo mejor, que van de los Shalim, puesto que no pagó, le dijeron, tienes que pagar 1000 y antes de que le pague 1000, le hizo la siguiente herida. Puesto que no pagó, Yahible de Mecule, entonces le va a dar de una sola vez el dinero de todo. La Gemara queda en Teco, estamos pendientes de que Eliyahu Naví nos resuelva esta duda, Bezrat Hashem, después de Shabbat Kodesh. Que tengamos un excelente Shabbat, Shabbat Shirah, un Shabbat lleno de canto, de canción, de emoción, y que nuestras voces traigan prontamente la Geulah, Pisku Veinsu.